Le damos la bienvenida a todas las personas que se han conectado a este nuevo webinar de Edipro. Hoy día vamos a estar hablando sobre las certificaciones, los planes de emergencia y en general los riesgos a los que se exponen los edificios y las comunidades en general en distintas materias, ¿ya? Y para esto nos acompañan tres invitados de primerísimo primer nivel. Tenemos primero a Ricardo Miranda, director regional del SEC de O'Higgins. Ricardo, muchas gracias por sumarte, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por la También, invitación y bueno, aquí estamos para poder aclarar aspectos reglamentarios, normativos y legales en el uso de instalaciones de gas. genial. También nos acompaña un amigo de la casa, Miguel Madrid, administrador partner de ePro, lo que quiere decir que sabe usar ePro como un campeón, que lo usa en varias comunidades también, de hecho, y que nos ha acompañado en ya, no sé, incontables webinars. Miguel. Así es, José Miguel, muchas gracias nuevamente por la invitación. Feliz de estar con usted y ver qué podemos aprender, sobre todo de don Ricardo aquí, que es un máster en todo lo que es las certificaciones. Perfecto. Y también finalmente, Gonzalo Neira, gerente de operaciones de Lobby Control, startup chilena que ayuda a prevenir todo tipo de riesgos y que en caso de algún tipo de emergencia en las comunidades, ayuda a que esa emergencia se solucione de mejor manera y con quienes somos amigos y partners hace poco y les tenemos una sorpresa para el final del webinar. Gonzalo. Muchas gracias, José Miguel, por la invitación. Buenas tardes a todos. Espero poder subsanar las dudas que se presenten en relación al tema que nos apaña y hacerlo bien dinámico este webinar. Así que Genial. muchas gracias nuevamente. Y por supuesto, les recuerdo, como siempre, a la gente que nos está viendo por los distintos canales, que esto es una conversación, pero es una conversación también con ustedes. Así que si en algún momento quieren hacer algún tipo de pregunta, quieren aclarar algo, quieren corregirnos porque, no sé, alguien dijo algo que no es tan preciso o que no es tan correcto, pueden también hacernos llegar ese comentario. Algunos de ellos los vamos a estar leyendo y los vamos a estar comentando aquí al aire. Ah, y por supuesto, todo lo que se conversa acá va a quedar disponible en la biblioteca de contenidos de Edipro, que está en nuestra web, www.edipro.app, en la esquina superior derecha, dice ahí recursos. Bueno, ahí el equipo de Edipro acaba de enviar el link, así que mejor vean ese link. Van a encontrar este y muchos webinars más sobre distintos temas, desde fraudes, pasando por la gestión financiera de las comunidades, etc. Hay muchos temas que pueden encontrar ahí. Así que partamos. Primero, ¿qué es EdiPro? Para los que no lo conocen, EdiPro es una plataforma integral de gestión de comunidades que hace que los edificios y los condominios funcionen de manera 100% digital. Todo lo que un condominio normalmente hace con Excel, papel y lápiz, desde registrar las visitas, las encomiendas, por supuesto también llevar las cuentas, se puede hacer con nuestra plataforma 100% en la nube, lo pueden hacer los administradores, lo pueden disponibilizar para los comités para que hagan su rol de supervisor, también para los residentes para que interactúen con la comunidad, etc. Estamos activos en 5 países con más de 800 condominios funcionando con nuestra plataforma de todos los tamaños y a lo largo de todo Chile. Y por supuesto también han trabajado con nosotros distintas instituciones, incluyendo Scotiabank, con quienes lanzamos de hecho la semana pasada una alianza, pueden verlo en la sección de contenido que les comentaba, Consorcio o el Gremio de Administradores de Edificios de Chile, el CGI. Así que eso, ese es EIPRO. Vamos al tema. La certificación en los edificios. Esto está en particular vinculado o reglamentado por el decreto 66 del Ministerio de Economía. Me gustaría que si alguno me puede comentar un poco más en detalle cuál es, de qué habla este decreto. Ya, mira, yo voy a aprovechar de contarles que dentro del público asistente está un apoyo mío, que él es ingeniero especialista en el área gas de acá de la superintendencia. Él es don Sergio Cifuentes, ¿ya? Así es que él nos va a poder también complementar todo lo que indiquemos. Mira, el decreto supremo número 66
hace indicaciones técnicas de seguridad que deben cumplir las instalaciones de gas, ¿ya? No solamente instalaciones interiores, sino que también instalaciones de redes externas, instalación de tanques, instalación de calderas, en fin, todo lo que utilice ya sea gas licuado o gas natural, ya sea a través de cilindros, tanques o redes, ¿ya? Entonces son especificaciones técnicas que deben cumplir todas las instalaciones, además de de los procedimientos que se deben seguir para declarar y verificar el estado de estas instalaciones, que aparecen también en la resolución número 1250, en donde hay bastante detalle de de los procedimientos que hay que seguir, ¿ah? Incluso hay otro tipo de resoluciones en las cuales se indica para las entidades certificadoras qué pasos deben seguir en esta verificación del estado de las instalaciones. Hay que pensar que la superintendencia, el objetivo fundamental es entregar seguridad a la ciudadanía en el uso de los energéticos, en cualquiera de los ámbitos, ya sea gas, ya sea combustibles líquidos o energía eléctrica. Seguridad en primera instancia, segundo, calidad, ¿cierto? Que cumplan con los requisitos técnicos de presión, en fin. Y además la continuidad, es decir, en Santiago tenemos gente que se preocupa de que las plantas productoras tengan el gas necesario para el uso de la ciudadanía, ¿ya? Y si hay que importarlo, bueno, se controlan las importaciones, etcétera, etcétera. Entonces, es seguridad, calidad y continuidad en la disponibilidad de los energéticos en todo el país. Eso. Perfecto, perfecto. Sobre este punto, Gonzalo, ¿algo que quieras complementar o cómo se ve esto en la realidad, digamos, por el lado de las emergencias con lobby control? Sí, tenía dos cosas que si Ricardo me puede ayudar, y yo sé que así va a ser. Si bien es cierto, se pueden hacer, cuando alguien realiza una reparación de cañerías de gas en una instalación, ¿cómo certifico yo que la persona realmente está acreditada por la SEC? Me refiero, en los ascensores, por ejemplo, uno puede ver los técnicos se ingresan a una plataforma, no recuerdo cuál era la plataforma, pero Sí. uno lo ve y sale el registro. ¿Lo mismo pasa con los técnicos? Sí, efectivamente. Tanto en el ámbito eléctrico como de combustibles líquidos y de gas, existe un validador de instaladores. Entonces, uno puede validar no solamente el instalador, sino que además que la instalación haya sido declarada. Porque créeme que a veces hay malandras por ahí que bajan de la red números de folio y los usan para otras declaraciones, no siendo autorizados. Entonces, uno puede validar, además de la instalación, puede validar que el instalador sea autorizado por SEC y además de qué clase es el instalador, ¿eh? Porque va a depender de las potencias, de los tamaños de las instalaciones, la clase necesaria del instalador. Perfecto. Y lo otro que me he dado cuenta en algunas inspecciones que hemos hecho en algunas estructuras es que la cañería tiene que ser de color amarillo, ¿cierto? Pintada de color amarillo. Así es, claro. Perfecto. Pero cuando esta pasa por fuera de la estructura, muchas veces la pintan para que quede del color del edificio. Sí, ahí estamos cometiendo un error porque a una emergencia el común de la gente sabe que el amarillo es del gas. Entonces se pierde la visualización de dónde está la llave de corte, por ejemplo. Sí, claro. No, por supuesto, eso es algo, eso es equivalente a borrar la placa patente del vehículo, digamos. O sea, ¿y qué auto es? ¿Qué tubería es? Puede ser de agua, puede ser de gas, puede ser de energía eléctrica, de comunicaciones, etcétera. Entonces, claramente no corresponde, eso no está bien, digamos.
Perfecto. Y por último, Ricardo, que es una consulta recurrente y que nosotros también siempre al momento de generar una capacitación por temas de plan de emergencia, uso de extintores, los administradores comúnmente nos dicen, aquí está prohibido los cilindros de gas, pero uno está ahí in situ y ve que llega el camión de gas y suben con el gas, ¿no? Entonces la gente dice, no, es que esto no está prohibido, si yo lo coloco en la cocina está prohibido, pero si lo coloco en una estufa con ruedas, ahí yo cumplo la normativa. Bueno, yo creo que aquí está la persona indicada para que nos pueda indicar también esa reglamentación. Ya, a ver, mira, ahí yo quiero dejar a Sergio que nos dé la respuesta porque hay una suerte de diferencia entre viviendas sociales y no sociales. A ver, Claro. Sergio, si tú nos puedes contar, por favor. Sergio, si nos puedes escribir la respuesta, por favor, Claro. ahí por el chat, nosotros la vamos a ir leyendo. Ahora, me gustaría, para continuar avanzando mientras Sergio nos responde ese tema, escuchar a Miguel. ¿Cómo se ve esto con la realidad? ¿Qué es lo que hace el administrador cuando efectivamente dicen, no, si aquí no hay gas en cilindro y está el camión afuera repartiendo? ¿Qué hace el administrador que le dice al conserje que haga en esos casos? Cuando ve ahí como las personas llegando con 15 kilos de gas. Bueno, lo primero, es bastante complicado esa situación, José Miguel, porque como administración tenemos que basarnos bastante en lo que dice el reglamento de copropiedad. Si no me equivoco, la SEC establece que si el condominio lo permite, se podría la utilización de cilindros a través del reglamento de copropiedad. Y según entiendo, es en los condominios con un tope máximo de 5 pisos, donde se puede, más allá estaría prohibido. Es bastante complicado. Lo primero que todo es tratar de empatizar y comentarle las implicancias que esto tiene para toda la comunidad y tratar de hacer ver que la vida en comunidad conlleva derechos y obligaciones, deberes. Por cuanto tratar de conversar, llegar a la persona, llegar al residente por las buenas y basarse exclusivamente en el reglamento de copropiedad, revisando cuáles son las multas o prohibiciones que tiene la comunidad para vivir en ella. Ahí, de hecho, Sergio está comentando que las viviendas sociales, artefacto de cilindro tipo de 15 kilos. Claro. Perfecto. De hecho, Entonces, la mayoría de las viviendas sociales son... Pero, ojo, en edificios de viviendas sociales hay algunos que son más de 5 pisos. ¿Qué pasaría en esos casos? Porque entiendo que son hasta en edificios de 5 pisos, ¿qué se permitiría? Y ahí mi duda, si es vivienda social exclusivamente o son edificios de 5 pisos. Bueno, ahí Sergio nos irá a responder a la brevedad. En base a eso, no sé si existe Mira, un cilindro solo, un cilindro de 5 o de 11 o de 15 kilos, no representa un riesgo relevante para el edificio, ¿ya? Representa un riesgo más bien al interior del departamento. Entonces, la condición que necesariamente debe cumplir es que donde esté este cilindro tenga ventilación inferior y superior en caso de fuga de que pueda evacuar, que esté con salida al exterior, ¿cierto? No al interior, y que los artefactos de cocina y calefones estén también con ventilación hacia el exterior. De modo que si por alguna razón alguien opera mal el cilindro, tenga opción de evacuar ese gas que habitualmente en el caso de gas licuado se va a la parte inferior, ¿cierto? Ese gas se vaya al aire y no se acumule, ¿ya? Entonces, eso sí que necesariamente se debe cumplir. Perfecto. Aquí de todas maneras Sergio nos complementó. Dice que en otros edificios, que no sean entonces viviendas sociales, se permite usar cilindros solamente para artefactos móviles. Entonces, eso que decía esos residentes que dicen, no, pero es que tiene rueda, era verdad. O sea, también aplica. Y por eso probablemente está esto, que también es lo que se comenta en las comunidades, que se puede con las parrillas. Porque claro, estas parrillas móviles, que son como las que están de moda, digamos,
tienen efectivamente ruedas. Y la cantidad de cilindros, imagino, o de dispositivos que sean con gas en cilindro, la establece la administración. ¿Ya? Imagino que a través del reglamento de copropiedad, lo que también tiene toda su implicancia respecto a cómo se modifica. José Miguel, sobre ese mismo punto, lo que pasa es que, bueno, yo creo que Sergio se refiere a que la cantidad la establece la administración, porque la mayoría de los reglamentos de copropiedad se establece que almacenar producto inflamable está prohibido. No habla así, no define cierta cantidad, no define el litro, si estamos hablando de combustible, o en cantidad de cilindros, si estamos hablando del gas. Pero eso podría ser facultad del comité de administración en uso de su facultad de establecer normas de orden y de administración. Impecable. Recordado también que es parte de las responsabilidades y las atribuciones que tiene el administrador velar por la seguridad de la comunidad y sus residentes. O José sea, Miguel, dime, Gonzalo. sí, en ese aspecto también es importante lo que dijo Ricardo, que al momento de almacenar este tipo de combustibles, al momento de una emergencia hay que hacer la diferencia entre lo que es el gas licuado y el gas natural. El gas natural va a ser, para hacerlo de manera coloquial, el olor va a subir, se va a posar en los lugares altos y el gas de cilindro va a bajar. Entonces, ahí de pronto se puede generar una mezcla ante una emergencia. No vamos a ver, bueno, los bomberos tienen todos los elementos para hacer las mediciones, pero una persona común y corriente va a sentir el olor a gas, ¿no? Entonces no va a saber si viene de abajo, de arriba o de qué departamento es. Entonces también hay que tener ahí lo que dice Miguel, también es cierto. O sea, ¿cuánto? La ley dice 15 kilos, pero ¿y si llevo 4 cilindros? 4 de 15, tengo 60 litros de combustible almacenado en un departamento. Perfecto. Kilos. Hay para dar un poco de contexto también al público. Lobby Control lo que permite es una aplicación, digamos, que el equipo de Lobby hace un levantamiento de todo este tipo de cosas, de las fuentes de gas, tanto móviles como estáticas, que puedan tener las instalaciones de los edificios y de las comunidades. Evidentemente no de las parrillas, imagino, de los residentes, pero sí de si tienen instalación tipo California o cocina a gas, etcétera. Eso se digitaliza y queda disponible para los bomberos y para el personal de emergencia a través de la aplicación, que es una aplicación que los bomberos utilizan en el fondo para atender también y descargar este tipo de información. ¿Cierto, Gonzalo? Sí, en ese sentido, también hoy día que se ha visto mucho el tema de la pandemia, mucho emprendimiento, me ha tocado en edificios encontrarme con consultas médicas. Un dentista que está en su arrendó un departamento y tiene cilindros almacenados. Entonces la administración muchas veces no sabe. Entonces también eso, al hacer las inspecciones con la administración, lo dejamos estipulado para los equipos de emergencia tengan conocimiento de que ahí hay almacenamiento de combustible o un edificio corporativo. También puede ser de estética, tenemos consultas médicas donde hay almacenamiento de este tipo de elementos. Debo confesar que si a mí me toca ir al dentista y me llevan a un departamento, dudaría así, muchísimo. O sea, lo pensaría más de una vez entrar en un procedimiento ahí, la verdad. Me ha tocado. Perfecto. Claro, y es re importante señalar que los cilindros no se pueden almacenar en cualquier lugar. Lugares típicos prohibidos son los pasillos, bajo las cajas escala, en recintos cerrados, digamos. Eso, ninguna posibilidad, digamos. Los cilindros se deben acumular a la intemperie, cerrados qué sé yo, con un enrejado abierto, ¿ya? Y de cierta altura, digamos, de cerca de 2 metros, y con candado, digamos, porque la verdad es que no hay que perder de vista que ahí hay una fuente de energía que es riesgosa en su mal uso. Entonces no se pueden acumular cilindros llenos en recintos cerrados, digamos. Eso nosotros, créanme, hemos detectado con Sergio en municipalidades, en edificios, en un montón, en colegios incluso, y eso es motivo de sanción, digamos. Así es que en eso los cilindros en la bodega misma. No, la bodega, ninguna posibilidad, digamos. Llevando eso, claro. disculpa Ricardo, llevando eso al contexto de los condominios, sería el caso, por ejemplo, de una persona que
compra más de un cilindro como para tener stock, ponte tú, y que decide guardarlo adentro de la casa, como dice Miguel, en una bodega, etcétera. No, en No, el mejor de los casos podría tenerlo en un balcón, ponte tú, una cosa así. exactamente. Tiene que O en estar el en recintos patio, permanentemente ventilados, exactamente. Claro. claro. Sí, Patio, patio, o sea, sí, sí, ojo ventilación. también con el tema del almacenamiento de los combustibles, si bien es cierto, está al aire libre, el almacenar combustible o cilindro en un balcón, los incendios hoy en día la mayoría son por la fachada, porque la gente sigue almacenando en combustible, me refiero a madera, cilindro, los almacenan en los balcones, entonces eso también es potencialmente lo que decía Ricardo, es algo que está ahí comprimido y a ciertos grados de calor o de Claro. temperatura, eso va a explotar. Y lo otro, Miguel, que ahí tengo la duda también, ¿qué pasa con el maestro que viene a hacer un trabajo de cafetería, viene con su cilindro chiquitito, pero viene por un par de minutos? También ahí, sino, Ricardo, ¿cómo hacemos ese trabajo si finalmente está prohibido, el maestro viene, está autorizado por la SEC y yo tengo que hacerlo con mi cilindro? También ahí. O sea, cuando hace algún trabajo con una, tú te refieres a un soplete, por ejemplo, a una Claro, herramienta que exacto, utiliza gas. exacto. Bueno, ahí créanme que es un tema bien delicado, digamos, porque es bastante habitual. De hecho, las Torres Santa María se han incendiado 2 veces, han sido 3 en total, pero 2 de las cuales han sido producto de maestros que empiezan a hacer trabajo de ese tipo y que generan chispas a elementos combustibles, digamos, ¿ah? eh, Alfombras, cortinas, maderas secas, etcétera. En general ahí lo conveniente es aislar el espacio desde el punto de vista técnico antes de hacer un trabajo, digamos, ¿no? Y eso requiere no del maestro chasquilla, pues, no requiere del maestro de la esquina que hace todo tipo de pega, porque se necesita ser profesional en el ámbito, digamos, ¿ah? Uno por ahorrarse, no sé, a veces unas pocas lucas puede llevar una habitación completa, digamos, ¿ah? Así que ahí la recomendación es ubicar instaladores autorizados que habitualmente cuando son trabajos que requieren uso de gas también los hacen, digamos, ¿eh? Hay que pensar que ellos están permanentemente haciendo trabajos de soldadura, uniones de tubería, cámaras, artefactos, etcétera. Entonces, lo fundamental ahí es instalador autorizado por la superintendencia. Perfecto. Sí. El tema de Impecable. los maestros que van a hacer reparaciones es bastante habitual, ¿eh? Siempre uno puede llegar a tener problemas desde siniestros reales hasta falsas alarmas. De hecho, hoy día nomás me llamaron avisando que se había activado alarmas de incendio en una torre, pero porque unos maestros estaban utilizando una galletera ahí mismo en el pasillo. Entonces, si te fijas, va levantando estas micropartículas que Claro. van levantando y activando la alarma. Entonces, todo un tema, no tan solo en el gas, sino que lidiar con muchos maestros que van a hacer trabajo en los departamentos, hay que tenerlos bastante apretados, uno mismo como administración, como conserjería, apretarlo bastante al momento de Claro. ingresar. ¿Una torre en Sí. dónde? Disculpa, Miguel. ¿Perdón? ¿Una torre en dónde? No, pero fue una falsa alarma. Ah, ya. Mira, Porque a una persona del equipo de IPRO le saltó una alarma de incendio y día, pues tuvieron que evacuar. No sé si será la No, misma, ¿no? no fue esa. Ah, ya. Genial. Oh, qué bien. yo les sugiero que se accedan a la página de la SEC donde aparecen los instaladores autorizados y están separados por comuna, digamos, y por tipo. Entonces, así ustedes pueden tener una red de instaladores con las cuales han trabajado y que estén inscritos y bueno, y que tengan una relación fluida y que después ya es un tema más bien personal. Pero está esa información disponible ahí, ¿eh? Incluso nosotros en el ámbito eléctrico los tenemos calificados, es decir, cuántos reclamos han tenido, cuántas instalaciones presentan, cuántas veces han tenido que presentar un proyecto para ser aprobado, etc. En el ámbito de gas todavía no tenemos esa clasificación, pero el hecho de estar inscrito ya es porque pasaron pruebas, hay estudios y no hay historial de reclamos. Perfecto. Oye, para que avancemos, hay varias cosas que las instalaciones deben cumplir, varios aspectos para
tener el preciado sello verde de la SEC. Eso No vamos es. a nombrar uno por uno, porque son varios y algunos ya como que lo hemos nombrado un Sí. poquito, sino que me gustaría escuchar cuáles son los que normalmente tienen problemas y se nos caen los edificios y los condominios, los que dan más dolor de cabeza para las administraciones, para los residentes, para los inspectores de la SEC, que igual, Claro. bueno, no sé si les gusta tal vez poner tarjetas rojas. La verdad es que no nos gusta poner tarjetas rojas, pero cuando hay que poner tarjetas rojas hay que ponerlas, digamos, ¿sí? Tal cual, porque es la Porque, seguridad de la gente. Sí, eso es lo que exactamente, hay que entender, exactamente. que no es gusto y que además una tarjeta roja pone en riesgo a la comunidad entera, el edificio entero. O sea, un Exactamente. vecino con las cosas mal puestas puede quemarlo todo, literal. Exactamente. El Estado nos mide a nosotros primero por la cantidad de accidentes, ya sea heridos o fallecidos, producto de incendios del ámbito energético, digamos. Ese es uno de los parámetros con los cuales nos mide, digamos, ¿no? Entonces, hacemos todo para que la gente tome conciencia. Mira, errores típicos, digamos. Primero, cuando no hay ventilación, cuando no hay salida de los gases producto de la combustión, de los calefones, de las cocinas, hacia el exterior. Cuando no hay una salida directa, es decir, no hay una tubería que saque esos gases hacia el exterior. Ese es como el primer error típico. Segundo, es cuando, claro. Segundo, es cuando se utilizan tubos corrugados, como incluso metálicos, corrugados y con curvas así que hacen que al final los gases no evacúen bien y se queden en el mismo recinto donde están estos artefactos, ¿ah? Tercero, cuando hay tuberías que sin tapagorro o oficial, ¿ah? Ponen un sello, ponen algo que no es lo que corresponde, digamos, ¿ah? No hay un tapagorro como corresponde, digamos, debidamente sellado. El no uso de artefactos con sello SEC, eso también es un riesgo muy alto, digamos, ¿ah? Hay gente, créanme que hay gente que encuentra artefactos botados por ahí, hacen pequeños ajustes y los empiezan a usar. Y claro, no pasan ni una prueba de hermeticidad, digamos. Entonces, al estar sometido a la presión de un cilindro o de una red, por supuesto que van a fugar y van a generar algún siniestro, digamos, ¿ah? O bien, si se conectan a una red, van a marcar los medidores van a marcar mucho consumo de gas y la persona diga, oye, ¿por qué me sale tan caro? Pues claro, tiene una tremenda fuga que no ha visto, que podría estar evacuando hacia el exterior, digamos. Fundamentalmente esas son las fallas más típicas, digamos, ¿ah? Y lo otro es que los tanques de gas están vencidos o el edificio entero no tiene sello verde, está vencido, digamos, ¿ah? Hay que recordar que los sellos digamos, las instalaciones se tienen que verificar cada 2 años, y si es que hay 2 periodos seguidos en que el edificio quedó con sello verde, puede hacerse cada 4. Y si cada 4 años sigue estando con sello verde, se puede seguir haciendo cada 4 años. ¿Ah? Y claro, esta entidad, aparte de verificar el estado de la red interior del edificio, verifica también el estado de los artefactos, digamos. Y no solamente mirando, ellos hacen pruebas de sobrepresión, pruebas de hermeticidad, donde se prueban soldaduras, ¿cierto? Se prueban uniones, etc. Se verifica el estado de los flexibles, ¿ya? Con lo cual uno, después de eso, si pasa todas las pruebas, se queda tranquilo que se soportan la presión que existe, digamos, ¿no? Una falla bastante habitual a nivel domiciliario, una falla bastante habitual a nivel domiciliario es cuando los artefactos están sucios, ¿ah? Es decir, cuando la llama no es azulita entera, es media amarillenta, media rojiza, es porque hay dificultades en el proceso de combustión. Y eso, aparte de gastar más gas, está generando un mayor grado de monóxido de carbono, digamos, ¿ah? Es decir, mayor posibilidad de causar problemas a las personas, sobre todo cuando son recintos pequeños, digamos, ¿ah? Cocinas chiquititas, en fin. Eso. Ricardo, Sí. me quiero enfocar en el punto número 4, protección de artefactos a gas instalados en la intemperie. Sí. Me imagino que son los GLP, de lo que estamos, y algunos
me he encontrado con edificios que tienen su cierre perimetral como corresponde, otros que están en el suelo y tienen su rejita arriba, y otros que definitivamente por estética no le colocan nada. Y que, cierto, eso adentro tienen un candado, pero finalmente el cilindro, se empieza a deformar, ya sea por golpes, por una manipulación. ¿Eso quién tiene que velar por ello? ¿La administración, el comité, o tiene que el mismo tipo que va a proveer el combustible y si sabe que eso está malo, hay que cambiarlo? No sé. Ya, mira, es muy buena tu pregunta porque, a ver, aquí las responsabilidades son las siguientes. El administrador tiene la obligación, y si él no ha hecho las gestiones, nosotros como superintendencia podemos formularle cargos al administrador de haber solicitado las gestiones según el periodo que corresponda, 2 o 4 años, a una entidad certificadora para que vaya a hacer la revisión correspondiente. Si se pasó el periodo y el administrador no lo ha hecho, ahí naturalmente la sanción va para el administrador. Si el administrador hizo la gestión y el comité o los propietarios no lo han hecho, ahí nosotros también podemos sancionar, formular cargo a los propietarios, ¿ya? Entonces hay que identificar dónde se paró el proceso de revisión, si fue en la administración o fue en los propietarios. Entonces ahí a quién le cae la teja, digamos, Claro. por decirlo así. Ojo, Ricardo, Eso. que aquí la ley de copropiedad establece que si el administrador entrega una propuesta de certificación al comité y esta no es aceptada o no se entrega una contrapropuesta por parte del comité, del administrador tiene la facultad de que en un plazo de 10 días autorizar directamente la certificación con la propuesta que el administrador entregó. Entonces, esa es una herramienta que la ley de copropiedad inmobiliaria entrega al administrador como para que no haya excusa de que el comité no lo aprobó, perfecto, que la asamblea no lo aprobó, sino que puede actuar de manera proactiva en ese sentido. Ok. Qué bueno. Yo de esa parte la verdad es que no la conocía, pero me parece muy bien que sea así, porque es la manera de que, más allá de los propietarios, porque a veces hay arrendatarios que no están dispuestos a pagar, en fin, todo ese tipo de cosas al final tienen que aparecer en los gastos comunes. Exacto. Ahora, mira, las certificaciones, naturalmente cuando está todo en buen estado, es un sello verde, ¿ya? Cuando hay algunas condiciones que no son de alto riesgo, pero es necesario corregirlas, sello amarillo, y sello rojo es cuando hay defectos críticos, un poco lo que yo les mencioné. Ahora, el edificio entero puede quedar con sello verde si hay un máximo de un 10% de las instalaciones que quedan con sello rojo, porque podría haber 1 o 2 departamentos de un edificio de 20, por ejemplo, que está en condiciones inseguras. Bueno, ese queda con el gas cortado si tiene efectos críticos y lo demás quedan con sello verde, ¿ya? O bien puede ser hasta un 25% si es que entre sellos rojos más un 15% de sello amarillo, el edificio igual podría quedar con sello verde. Pero naturalmente que hay plazos para regularizar esos sellos verdes y esos sellos amarillos y esos sellos rojos, digamos. Perfecto. Eso. Miguel, me gustaría escuchar tu lado de la historia ahora, porque tú eres finalmente el que como administrador tiene que hacer esas gestiones, tiene que presentar estas propuestas, tiene que ver si se las aceptan o no, o si no, tiene, con ese muy buen dato que acabas de dar, aprobar lo que estimaste conveniente, dadas las condiciones, y también perseguir a los vecinos de Señor Rojo para que regularicen sus problemas, porque por decirlo así, los vecinos que tienen sello verde en un edificio que quedó amarillo por culpa de 3 o 4, no van a estar muy contentos porque al final esto tal vez no ven necesariamente el riesgo, pero sin duda ven que es menos plusvalía. Algunos de ellos tal vez estaba pensando en vender ahora y no le va a ser tan atractivo al comprador comprar una propiedad en la que tal vez va a tener que invertir o su vecino va a tener que invertir, no lo sabe, digamos. No, claramente, José Miguel, en este sentido es súper complicado de repente llevar procesos de certificación de gas en comunidades muy grandes, sobre todo por los horarios en donde muchos certificadores van a visitar las instalaciones. Hay que considerar que para que
la empresa de certificación allá tiene que haber moradores en la unidad. Por cuanto eso es lo más complicado muchas veces, porque si algún residente abre la puerta para que inspeccionen sus instalaciones y esta presenta observaciones, ya por lo menos tenemos la voluntad del residente de que va a abrir la puerta para que revisen todas sus instalaciones propias y lo pueda subsanar. Sin embargo, es más complicado acá en las veces en que el residente no se encuentra, está trabajando, no tiene alguna persona de confianza a quien dejar para que atiendan al inspector, etcétera. En este sentido, es muy importante la proactividad y estar ahí metido en el proceso, porque hay que dar todas las facilidades posibles a los residentes para que por último entreguen la llave a mayordomo, a conserjería, no sé, alguien que esté acompañando en todo este proceso a modo de poder superarlo. Los departamentos, las unidades cerradas es uno de los mayores problemas durante un proceso de inspección. Ahora, como bien decías tú, estas personas que definitivamente no están ni ahí con el proceso, es súper complicado llegar a concientizarlas para que puedan solucionar sus problemas y la comunidad en general no quede con un sello diferente al verde. Y es por eso en donde se hacen campañas de comunicación de manera previa, en lo posible una asamblea en donde se indique e ir comunicando en cada momento en qué va el proceso. O sea, yo hace poco, de hecho hoy día tuve la última visita en un proceso de inspección, que faltaban unos pocos departamentos por inspeccionar. Afortunadamente ya pasamos con el sello verde en ese condominio, pero lo más importante aquí es estar comunicando, estar recordando. Las empresas certificadoras, la empresa inspectora, las que están certificadas, tienen un plazo de 7 días para comunicar que van a ir a inspeccionar las unidades del condominio. Sin embargo, aquí es muy importante estar enviando comunicados, estar recordando, estar informando a la comunidad la importancia que tiene este proceso, porque muchas veces está un poco olvidado por parte de las comunidades que no tener el sello verde podría ocasionar graves problemas a la seguridad de todos los residentes. Perfecto. Aquí quiero aprovechar de Miguel, una, ahí una, para, una, una para complementar consulta. un poquito lo de Miguel. Ok, dale Gonzalo. Dale Gonzalo. Sí, para complementar un poco lo que Miguel dice, efectivamente, a ver, la prevención en Chile o invertir en prevención todavía es un gasto. La gente lo ve como un gasto, no como una inversión. Por eso no le damos el énfasis a lo que es el sello verde. Y lamentablemente somos preventivos cuando ya sucedió la emergencia. Ya somos reactivos. No somos preventivos, entonces la gente dice, tengo sellito amarillo, o me cortan el gas y sigo con el cilindro. Entonces siempre buscando algo como evitar las normativas. Entonces, mientras no cambiemos ese switch de que la seguridad o la prevención es una inversión y no un gasto, ahí el trabajo que tenemos que hacer día a día para lo que decía Miguel, estar día a día en la difusión, educar. Oye, lo que Impecable. dice Gonzalo es súper real, ¿eh? Es típico que cuando uno escucha de un incendio en un condominio, en un lugar cercano a donde uno vive, uno ahí recién se empieza a preocupar, o los residentes se empiezan a preocupar de las certificaciones, y empiezan a mirar los extintores que estén dentro de los plazos, por ejemplo, etcétera. O sea, es muy importante lo que dice Gonzalo, que esto no hay que activarlo en los momentos en donde uno está asustado, sino que es un trabajo constante de todos los días, estar revisando y estar al día en todos estos procesos, porque en el evento de un siniestro, nada puede fallar. Y eso es lo importante, estar preparado siempre que nada falle. Perfecto. Oye, estábamos hablando recién, digamos, de estos residentes y propietarios rebeldes. Aprovecho de leer una pregunta de Aníbal Ahumada, gran amigo de la casa también. Un saludo para Aníbal. Para ti, Ricardo, ¿es posible ¿Ya? denunciar a la SEC si un residente se niega a reparar y prefiere continuar con sello rojo? Por supuesto, sí, claro. No, nosotros agradecemos ese tipo de denuncias, porque como les digo, nuestra principal misión es que no haya accidente ni de esa persona que se niega, ni de los demás vecinos, digamos. Así que nosotros agradecemos eso en el sentido de que le hacemos ver a la persona, ¿ya? La condición de riesgo que existe y la forma de solucionar.
Y aprovecho también de contestar una pregunta ahí que alguien puso en el chat, y es que si, por ejemplo, encontramos un edificio desde el 2013 que no está certificado, no tiene sello verde, si está sujeto a sanción. Nosotros, en ese sentido, lo que hacemos es informamos oficialmente a través de un oficio al administrador o a los propietarios y damos un plazo para regularizar. 30 días, 45 días, dejando claro que cualquier evento en el intertanto ellos son responsables. Si después de ese plazo no se ha hecho nada para resolver el problema, ahí sí que hay sanciones, ¿ya? No es que nosotros pillemos a alguien y la multa al tiro, no. Damos un plazo para regularizar, explicamos qué tiene que hacer para normalizar y después del plazo correspondiente verificamos que se haya resuelto y según eso la sanción. Y la principal sanción para el afectado es que nosotros exigimos a la empresa que corte el suministro, digamos. Entonces, eso es lo que viene después, digamos. ¿Eh? Perfecto, Hola, o sea, Ricardo. no entran con roja directa, digamos, entran impecable. Siempre tratamos de que se resuelva, digamos. Sí. Ricardo, igual hay algunas circunstancias en donde, por ejemplo, el residente sencillamente no abrió la puerta durante el proceso, entonces quedó con rojo. O en caso más complicado es cuando el residente sacó la cañería e instaló un cilindro para activar, para hacer funcionar un calefón o la cocina. Y en estos casos, por ejemplo, no se podría oficiar a la empresa proveedora para que corte el suministro, porque él se está autosuministrando con un cilindro. En estos casos ocurre la aplicación de una infracción, me imagino, de una multa. Sí, no, en el caso cuando hay uso de cilindros y han dejado una instalación riesgosa, naturalmente que ahí es una sanción a la persona y ahí no tenemos cómo cortar el suministro, digamos. Claro. ¿Ya? ¿Y de cuánto estamos hablando la multa? La verdad es que la multa siempre es proporcional a quien estamos sancionando. Se busca no ser más allá del 10% de los activos que la empresa o la institución tenga, digamos. Pero las multas pueden ir desde una UTM hasta 1000 UTM, digamos, perfectamente. ¿Ya? O sea, un residente que hizo una instalación pirata porque ya le habían cortado el suministro por algún motivo, probablemente por alguna instalación que estaba mal puesta y llegó con un cilindro y lo puso, se está exponiendo a al menos un palo de una UTM como infracción. Sí, claro, no, eso es lo mínimo, la verdad es que nosotros nunca formulamos sanciones por menos de 4 o 6 UTM, digamos, por pequeñas que sean las faltas. Sí, impecable. Bueno, por pequeñas que sean las faltas, digamos, claro. Aquí quiero resumir porque ya llevamos 3 tips súper buenos para los administradores y los comités que están viéndonos. El primero es el tip que dio Miguel para los administradores, que en caso de que si no le acepten una propuesta de inspección los comités en un plazo de 10 días, si no me equivoco, el administrador puede decir, esta era buena alternativa, así que vamos por esto porque es el administrador el que es responsable de esto. O sea, como decíamos recién, la SEC puede sancionar al administrador, entonces, qué bien que la ley de copropiedad le dé al menos una instancia al administrador para que pueda, digamos, tomar sus propias decisiones, porque es, digamos, su sanción la que está en juego. Perfecto. En segundo lugar, teníamos lo que acabamos de decir, que se puede denunciar y es recomendable denunciar a la SEC, a los residentes que están en conocimiento de una mala práctica, de algo incorrecto, y se puede llegar incluso a sancionarlos en caso de que se verifique, digamos, que hay algo incorrecto que esté procediendo en ese domicilio. Eso creo que son 3 tips súper buenos porque no todos los administradores saben que tienen la instancia para denunciar y también tienen, ahora sabemos, un garrote súper explícito para decirle a los residentes a los que se exponen y a lo que se exponen ellos por tener mal instaladas ciertas cosas. Así que ahí hay 3 tips súper buenos. Quiero continuar con preguntas porque hay varias. No estaba mirando el chat y veo que quedaron varias de golpe. Cristian, dime, Ricardo. No, aquí estaba leyendo una de las, en el caso de los condominios de casas, no edificios,
los casos condominios, cuando las casas están extendidas, ahí no se requiere, digamos, el sello verde de la instalación completa, sino más bien la de las viviendas, ¿no? Independiente. Pero ojo, en esos casos no es obligación, es más bien voluntario. El sello verde en una vivienda independiente no es obligación. Es recomendable, pero no obligación. Pero, por ejemplo, si un administrador, voy a saltar las preguntas porque creo que acá hay un tema interesante. Si un administrador sabe que una casa del condominio está acopiando cilindros de gas por algún motivo, no lo vamos a juzgar, no sé por qué alguien lo haría, pero podría ser, está acaparando, porque como está subiendo acá, no sé, está acopiando dentro del inmueble cilindros de gas, ¿puede llamar a la SEC ¿Sí? y denunciarlo? Sí, sí, eso es recomendable, es necesario, sí. Sí, Perfecto, pues nosotros entonces... hacemos ver, sí, claro. Entonces, no es Sí, exigencia tener el sello verde, pero igual están expuestos a el monitoreo y la supervisión de la SEC si es que están, si es que hay alguna infracción posible ahí. sí, 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 claro. No, sí, nosotros podemos sancionar a cualquier propietario, digamos. ¿Ah? Podemos sancionar a cualquier propietario que está haciendo mal uso del energético. ¿Ah? ¿Ah? Perfecto. Incluso por seguridad para ellos mismos. ¿Ah? Por ejemplo, tan sencillo como encontrar un flexible unión regulador cocina, por ejemplo, que sea una manguera de riego que la estén usando para gas. Eso es grave, digamos. ¿Ah? O, o un flexible de más de 2 metros de largo, eso tampoco está permitido, digamos. En fin, hay una serie de cosas, detalles técnicos así que son de alto riesgo y que lo podemos sancionar, pero nuestro procedimiento siempre es primero informar, dar un plazo y después verificamos que corrijan. Perfecto. Bueno, pero igual un tip interesante para los administradores es que incluso se administran Sí, casa y no tienen que estar gestionando los sellos, tengan a mano el teléfono de la SEC si es que le llega, digamos, algún tip de que hay algo incorrecto en alguna vivienda, porque independiente de que no sea responsabilidad del administrador, igual es malo, digamos, que se queme o se intoxique algún vecino por algo mal hecho. así Pero es. volvamos a los comentarios, que han llegado varios. Ya. Cristian, pregunta para Gonzalo. ¿Los planes de lobby control no consideran la parte preventiva dentro del plan de emergencia como permiso de trabajo con gas, electricidad o trabajos en caliente? Eh, en ese sentido, los planes de emergencia siempre son las fotos del momento del edificio. Ya si el plan de emergencia lo que nos indica, en modo general, es qué hacer antes, durante y después de una emergencia. Lo que nosotros hacemos al entregar el plan de emergencia es que nuestro equipo de prevención de riesgo tiene una serie de instructivos que también se lo hacemos llegar a los comités o a la administración. Ya en ese sentido están los permisos de trabajo, están qué hacer en caso de fugas escape de gas, qué hacer en caso de sismo, una serie de instructivos que están y que se los anexamos a lo que ellos necesiten, ¿ya? Y también obviamente están dentro de las capacitaciones que, como decían Miguel en su momento, es importante tener a todo el personal de apoyo capacitado y entrenado para saber cuándo yo requiero solicitar, por ejemplo, un permiso de trabajo al maestro que viene a hacer una tarea a tal departamento y que viene con cilindro de gas y que lo veo. Entonces, si él no lo trae, perfecto, aquí tiene un permiso de trabajo, una lista de chequeo, que ellos mismos se vayan interesando porque ellos son parte de la comunidad. El conserje o el personal de apoyo es el primero que va a prestar el apoyo en la emergencia, y eso lo sabemos. Siempre en una emergencia el conserje no va a estar en el piso de la emergencia. Si lo tenemos preparado con cierta documentación, va a ser más seguro también para la comunidad. Pero y eso sí, para que Cristian quede claro, el plan de emergencia es un documento y el resto de anexos se los enviamos igual de todas maneras. Perfecto. Para que nos quede claro, porque no sé si todos saben el servicio que presta Lobby Control, básicamente el primer paso es ir a las comunidades, levantar un plan de emergencia, hacer y toda la revisión que eso implica con lo que acabas de explicar tú con el equipo de prevención de riesgos de Lobby, capacitar al personal, que es algo que no necesariamente todos los prevencionistas de riesgo hacen, capacitar al personal en cómo funcionan desde las mangueras, pasando por los extintores y todo tipo de cosas vinculadas a una emergencia. Pero lo interesante es que todo eso después se condensa en una aplicación que queda disponible para personal de emergencia. Eso es lo interesante. No es para que el conserje, digamos, tenga acceso a la aplicación móvil, al plan de emergencia parametrizado y sepa dónde están los accesos, sino que el personal de emergencia, que es quien arregla las emergencias cuando ya está, cuando hay algún problema, puede acceder rápidamente a esto.
Esto, digamos, el ejemplo que a mí me dieron cuando me explicaron qué era lobby control, básicamente hay un incendio, llegan los bomberos y en vez de, como en las películas, abrir un plano del edificio con todos los detalles encima del capó de una camioneta, escanean un código QR y ven ahí, extraen, no sé, dónde está la salida de emergencia, dónde están las tomas de agua, dónde están las instalaciones como por ejemplo caldera y todo ese tipo de cosas, y en 15 segundos saben toda la información relevante de un edificio para atender esa emergencia. ¿Eso resumiría el lobby control o me faltó? Muy bien explicado, don José Miguel, qué mejor. Perfecto. Le envío el currículum cuando quieran entonces para... Perfecto. Bueno, ese es el contexto del lobby control. Continuamos entonces con los comentarios. Francisca dice, los propietarios ven el riesgo cuando ocurre una emergencia, lo que decíamos hace un ratito. Por eso es importante la difusión de la información, recalcar la importancia de las certificaciones y las implicancias que tiene el no abrir la puerta o no regularizar. Los tips que acabamos de dar, en el fondo, que al final igual se expone a una denuncia y también probablemente a una sanción directa desde la SEC, el residente mismo si está cayendo en algún comportamiento que lo justifique. ¿Alguien más dice algo? Los condominios horizontales bajo la ley de propiedad, ¿por qué no es obligación tener sello verde en las casas? Porque la ley no lo contempla. Mira, lo que pasa es que, claro, la ley, ¿por qué no lo contempla? Porque, primero que nada, no hay un impacto hacia otros. ¿Ah? Lo habitual es que no haya un impacto hacia otros. ¿Ah? Segundo, porque esto no es barato. ¿Ah? Hay que pensar de que una entidad certificadora, los valores por instalación, por vivienda, por departamento, van entre 0,5 y 1 UF por cada uno. ¿Ya? Perdón, entonces eso hace que es un tanto caro, digamos. ¿Ah? ¿Es recomendable hacerlo? Sí, es recomendable hacerlo, pero no es obligación fundamentalmente pensando en los costos que esto implica. Nada más que por eso. Perfecto, clarísimo. Andrés dice, disculpa, ¿hay que agregar algo? No, el hecho de que, por ejemplo, cuando es una casa única, yo he cotizado con certificadores, oye, me cobran 4 UF, digamos, por hacer la certificación y créanme que 120.000 pesos cada 2 años no es poca plata, digamos, ¿ah? Y que a lo mejor los aquí presentes podemos pagarlo, pero créanme que la gran mayoría no. Entonces, esa es la principal razón. Y sobre todo que las viviendas utilizan cilindros ya que no representan un gran riesgo. Sin embargo, cuando ya se trata de un condominio con tanque, cuando se trata de edificios con tanque, ahí sí que tenemos gran volumen de energía y presión almacenada y sí representa un riesgo mayor. Perfecto. Voy a leer un último comentario de parte de Andrés que dice, el plan de emergencia, si es necesario para condominios de casa, acabamos de decir que, o sea, no, pues el plan de emergencia. Plan de emergencia, sí. El plan de emergencia para casa sí Sí. está bajo la ley de copropiedad. Impecable, es necesario. Ese plan de emergencia, dice entonces Andrés, ¿lo puede realizar cualquier prevencionista técnico en prevención? Bueno, el plan de emergencia para las casas sí está normado bajo la ley de copropiedad, por ende sí tiene que realizarse o actualizarse anualmente. Y generalmente los planes de emergencia los realizan prevencionistas de riesgo. No obstante, todo en Chile está normado, y al igual que tenemos los certificadores SEC que están inscritos en la SEC, valga la redundancia, los prevencionistas de riesgo tienen un registro que es autorizado por la Ceremi, ¿ya? O sea, no cualquier, yo egresado de prevencionista de riesgo, si no tengo mi registro ante la Ceremi, no puedo ejercer, estoy haciendo mal uso de mi profesión. Pero sin embargo, lo puede hacer un prevencionista que sí esté bajo los registros, ¿ya? Ahora, quizás más adelante lo vamos a tocar un poco más en profundidad, pero hay muchos planes de emergencia, copiar y pegar. Me he encontrado con edificios en Santiago que tienen un plan de emergencia que hacer en caso de tsunami. Entonces, también hay que poner ojo ahí en lo que va a pagar, pues si lo barato cuesta caro. Sí, pero es que a lo mejor lo preguntaron de curiosidad. Así como, ya, y si hubiese un tsunami, ¿qué hacemos?
no sé. Eh, Claro. plazos. Oye, José Miguel, Diga, Miguel. sobre eso, yo creo que lo más importante en un plan de emergencia es que se adapte a la realidad de un condominio. O sea, para hacer un trabajo serio y que realmente sea de interés para los mismos residentes, porque si tú les presentas un plan de emergencia y tú vives, no sé, en la cordillera y qué hacer en caso de tsunami, o sea, estamos hablando Claro. le van a quitar la validez inmediatamente al documento. Entonces, por eso es muy importante que obedezca a la realidad actual de la comunidad y sobre todo un dato que muchas veces es muy dejado de lado por las comunidades, es tomar las medidas correctivas que indica el plan de emergencia. Siempre señalan sugerencias y esas hay que aplicarlas en la comunidad para poder minimizar al máximo todos los riesgos. Perfecto, perfecto. Este slide lo voy a comentar yo porque ya lo hemos hablado, así que lo voy a decir como para resumen. ¿Cada cuánto tiempo se debe certificar un edificio? Cada 2 años. Y en el caso de que lleve 2 certificaciones de 2 años seguidos, entonces queda la certificación cada 4 años. Y después puede mantenerla, de hecho, en un plazo de 4 años, mientras no le llegue una tarjeta amarilla o roja por algún motivo. ¿Lo dije bien? Sí, efectivamente, está correcto. Sí. Impecable. Vamos entonces a las obligaciones de propietarios, administradores o comités de administración, hablando de esta materia, porque la verdad es que los administradores y los comités tienen hartas responsabilidades más, pero vamos a materias de emergencia y prevención. Mantener las instalaciones de gas en buen estado. Evidentemente, el administrador se hace cargo de la puerta para afuera dentro del condominio y el residente se hace cargo dentro del condominio. Pero la SEC, la certificación, es para ambos y tienen que, y el edificio puede quedar con tarjeta roja si suficientes instalaciones dentro del departamento, que son, digamos, responsabilidad del residente, están mal puestas. ¿Cierto también? Así es. Impecable. La realización de certificaciones e inspecciones. Esto también lo decíamos, el administrador es el responsable de que se hagan. Evidentemente los comités tienen que dar sus vistos buenos a los distintos presupuestos, a los distintos planes, pero en caso de que se le estén poniendo trabas al administrador por parte de los comités que no están aceptando las propuestas en un plazo de 10 días, o por parte de los administradores, de los residentes, perdón, que no están abriendo la puerta o que están haciendo caso omiso de las instrucciones, se les puede denunciar a la SEC. ¿También todo bien dicho? Sí. Cuando quieran ahondar en algo me dicen. Realizar la verificación de la conversión. Ya, esto se lo dejo a ustedes, porque no sé qué es. Bueno, lo que pasa es que con la entrada del gas natural, muchas veces se hace conversión de GLP a gas natural. Y claro, ahí hay diámetros de tuberías distintos, artefactos distintos, quemadores distintos, etc. Entonces, no son compatibles ambos y necesariamente se tiene que hacer una verificación de que la instalación de GLP quedó fuera de uso, debidamente sellada, y a su vez comprobación de la llegada adecuada del gas natural y el debido encendido, el color de la llama, etcétera, etcétera, digamos. ¿Eh? Son pruebas que están tipificadas paso a paso en la conversión, ¿eh? O bien en la eliminación de algún tanque. Si, por ejemplo, un condominio tenía un par de tanques de una empresa abastible y decidió cambiarse a Gasco, el retiro de esa instalación, hay todo un procedimiento, hay 5 o 6 pasos que se deben seguir y que deben quedar documentados antes de llegar y retirar la instalación, digamos. A eso se refiere. Perfecto. ¿Algo que añadir respecto a eso, Miguel? ¿Cómo funciona eso? Porque aquí el administrador está para decirnos cómo funciona la vida real dentro del condominio, que es donde están los problemas. Claro, cada vez que se cambia a gas natural con una determinada empresa, por lo general, en el proceso de negociación de cambio de proveedor de gas para toda la comunidad, se cierra ese compromiso por parte de la empresa proveedora para que ellos intervengan en los aparatos de cada uno de los residentes, en cada una de las unidades, para que los residentes así no efectúen gastos adicionales en esa conversión en el equipamiento. A cambio de contratar el servicio por un plazo de hartos años. 5 años. Perfecto.
La ley indica que son 5 años y después se puede ir negociando por 2 años. Ah, estaba regulado por ley, no sabía, creí que era simplemente términos comerciales. No, son 5 y 2 años. O sea, Impecable. cuando se hacen grandes inversiones en todo el proceso de instalación de la empresa suministradora, son 5 años máximo, y posteriormente ese contrato se va renovando cada 2 años. Y ahí el tip en donde cada 2 años se puede ir negociando con la empresa suministradora para que estos ofrezcan ciertos beneficios a la comunidad respecto al beneficio de la comunidad para ciertas mejoras que puedan hacer. Entonces eso Claro. se va negociando cada 2 años para mantenernos con ese proveedor o cambiarnos a otro. Claro, mejora alguna instalación, cambio algún equipamiento que ya va siendo hora de cambiarlo, etc. O sencillamente ir negociando que ellos paguen las certificaciones. Ahí es Claro, donde va el juego. perfecto. Oye, pasemos a los errores habituales de las comunidades, que esto también lo comentamos un poquito recién, pero vamos a ahondar en algunas. Los planes de emergencia. ¿Cuáles son los errores habituales en los planes de emergencia? Amigo Gonzalo, cuéntanos, por favor. No, se nos cayó justo. Se nos cayó justo. Bueno, lo he dejado. Cuéntanos tú entonces, Oye, Miguel. Tú también yo te toca ver creo planes de que, emergencia. bueno, a grosso modo no soy tampoco un experto como Gonzalo en esta materia. Sin embargo, desde mi punto de vista, vendría siendo lo que estamos conversando antes, que es un copy-paste de otros planes de emergencia que no se lo toman en serio. Entonces, incluyen ciertos siniestros que nunca van a ocurrir en el condominio. Y el otro error para mí que es bastante común, y para darle paso a Gonzalo ahora, es el no corregir las observaciones que el prevencionista indica, y a modo que al final vamos a tener la fotografía, vamos a tener las medidas correctivas, y después vamos a ir 6 meses después y van a estar los mismos problemas. Entonces es ahí en donde hay que actuar en función del diagnóstico que generó el mismo prevencionista en toda la comunidad. Perfecto. Gonzalo, justo te caíste cuando estaba empezando a hablar de los planes de emergencia ya como más en detalle. Estábamos mencionando algunos errores comunes. Bueno, Miguel nos comentaba de la falta de contexto del prevencionista de riesgo, de cuando copia y pega un plan de emergencia de una comunidad totalmente distinta. Pero también la nueva aplicación de las recomendaciones que se dan al momento de hacer el plan de emergencia. ¿Hay algún otro error común que creas tú en las comunidades? Mira, en el ámbito del gas de instalaciones es bastante habitual que se tapen las ventilaciones, ya sea porque a la gente le da frío, ya sea porque entra polvo, o bien que se hacen ampliaciones donde dejan las instalaciones que debiendo estar al exterior quedan al interior de las viviendas. Eso es como lo más habitual. Créanme que de repente hay viviendas o edificios que dejan la instalación, piden la inspección de la entidad certificadora o de la SEC, pasa y listo, y después hacen la ampliación y se la entregan al usuario. Entonces al final quedan con una condición de riesgo, digamos, ¿eh? Lo fundamental ahí es ventilaciones y ampliaciones que dejan artefactos al interior de las viviendas, digamos, debiendo estar a la intemperie. Perfecto. José Miguel, Dígame, Miguel. Santiago consulta en el chat qué va a ser un copropietario de la capital que está justo en la playa y hay un tsunami. Considerando que en el plan de emergencia de Santiago nunca advirtió el riesgo de tsunami, pero justo lo pilló en la costa, digamos. ¿Ya? Yo creo, desde mi punto de vista, el plan de emergencia corresponde al condominio en función de los riesgos asociados al condominio. Por cuanto, si una persona está vacacionando en la costa, justo en el momento en donde hay un siniestro, es obligación del administrador o de la administración poder contar con todas las señaléticas que indica el plan de emergencia. Por cuanto no es necesario leerse, puede ser una visita en la comunidad que justo se enfrenta a un siniestro, pero tiene que estar toda la advertencia para los determinados siniestros o los siniestros más probables en ese lugar. Por cuanto, si la naturaleza del condominio es la costa y está afecto a riesgo de tsunami, tiene que haber letreros o señalética que indiquen tal situación y dónde, cómo actuar ante un determinado siniestro.
Exactamente, la persona no es la que tiene que saber ese plan de emergencia, es el edificio el que tiene, y el staff del edificio el que tiene que tenerlo, digamos, incorporado en todo este tipo de cosas que dices tú y también en los procedimientos. Exacto. Gonzalo, ¿estás con nosotros Sí, finalmente? sí, ahora tuve un problema con el internet. Echa la culpa de TR, no te preocupes. No, ya, espero ya haberlo solucionado. Oye, me quedé con el último de lo que estaba ahí, la consulta del plan de emergencia de la niña que se salvó ahí por estar en las costas de vacaciones. Efectivamente, el plan de emergencia es un documento que, imagínense, en una comunidad donde viven 300 personas, no se va a imprimir para todos o no todos lo van a leer. Lo importante de esto es capacitar. En el plan de emergencia dice que tenemos piscina, perfecto, pero ¿qué hacemos en la piscina si alguien se está ahogando? Si no tenemos personas preparadas para sacar a una persona a la piscina, hacer las primeras maniobras de resucitación, el plan de emergencia finalmente no sirve de nada porque es un documento que queda en papel. Entonces, lo importante de esto es aterrizarlo a la comunidad, el plan de emergencia es la foto, y en base a eso se desglosan una serie de tips en donde tenemos que ir capacitando. Lo mismo que veníamos hablando en puntos anteriores, el tema del gas. Hagamos una capacitación de fuga o escape de gas ahí, Ricardo después no me puede decir si es fuga o escape, y capacitar, enseñar, educar. Y es así donde vamos a hacer las comunidades más seguras. Porque lo que decía Miguel, vivimos en comunidad, yo igual vivo en edificio, pero muchas veces frente mío arrienda un estudiante que no lo veo en todo el día, o ni siquiera sé quién es. Entonces, a lo menos conocer los que vienen en el piso mío, porque en algún momento va a ser mi vecino y yo voy a requerir la ayuda de él, pero si no lo conozco, y esa es la idea de vivir en comunidad, es mi casa, es todo el edificio, pero la comparto con miles de personas. Tal cual. Oye, Exacto. te propongo que nos cuentes un poquito más de cómo funciona la elaboración de un plan de emergencia, ya que estamos en esto. Sí, bueno, comentaba algunos tips en delante también, pero, a ver, el plan de emergencia es regulado, está bajo la ley de copropiedad en su artículo 36, que estipula claramente que no es responsabilidad del administrador el confeccionar o actualizar el plan de emergencia. Muy bien, Miguel. El Entre administrador comillas. es el asesor, ¿cierto?, del comité, pero la ley estipula que es el comité el responsable de la confección, ¿ya? Muchas veces, lo que les decía yo delante, eh, algo tan, dice, no, hay que actualizarlo anualmente. Lamentablemente, el plan de emergencia no está estandarizado en un valor. Por ende, siempre queremos pagar menos. Y es ahí donde uno tiene que decir, si esta persona ni siquiera vino al edificio o al condominio, ¿cómo puede hacer un plan de emergencia? Entonces, ¿con quién se comunicó? Si el administrador no lo conoce, no fue al edificio, ¿qué foto sacó? Entonces, eso es lo que tenemos que velar, es hacer un recorrido, que la persona que vaya a realizar el plan de emergencia recorre las instalaciones, tome la foto del momento, saque fotografía. Nos hemos encontrado con planes de emergencia que las fotos no corresponden al edificio. Yo puedo sacar una foto, una red seca, una red húmeda de internet sin ningún problema, pero a lo mejor la red húmeda es de lona y no semirrígida. Entonces, ya estamos mal. Entonces, para eso primero tenemos que identificar todo lo que es el edificio. ¿A dónde voy a evacuar? ¿Cuáles son las zonas alternativas que yo tengo? Hoy día estaba en un edificio precisamente que se está construyendo y me indicaban, oye, ¿cuáles tú crees que son la zona de seguridad? Y entonces le pregunté a la persona que estaba ahí, ¿dónde crees tú? No, si yo los evacúo, los dejo en el hall y después los ingreso al edificio. Entonces, pero si tú las dejas en el hall y la emergencia en el edificio, lo estás devolviendo a la emergencia, porque los voy a dejar en el estacionamiento y el edificio se está quemando, o hay una emergencia, ¿cómo no lo puedo dejar ahí? Es que afuera es más peligroso, es que lamentablemente la mayoría de las zonas seguras de los edificios van a ser al exterior, una zona alternativa. Nos enseñan siempre, por eso el plan de emergencia uno tiene que aprender a cómo a capacitar. Nos enseñan siempre a evacuar hacia abajo, ¿cierto? Pero y si un incendio completamente en el piso 10, un edificio 20 pisos, ¿cómo bajo? El ascensor no lo puedo ocupar, el ascensor ya todos sabemos que no lo podemos ocupar.
¿Cómo bajo? ¿Qué es lo que hago? ¿Existe un procedimiento? Sí, existe un procedimiento de atrapamiento, de cómo yo me encierro en mi departamento hasta que logre bomberos ubicarme, o tengo terraza, o tengo un balcón arriba, puedo subir, ya recordar que el humo en los edificios va a subir, va a llegar hasta el techo y va a empezar a bajar y cubrir todo de gases supercalentados el edificio. Entonces tengo que llegar, ¿cómo salgo? Las personas le tienen miedo al fuego. Al evacuar, la puerta va a quedar abierta y el fuego necesita oxígeno. Entonces, si yo dejo la puerta abierta, me va a entrar aire y se va a ir consumiendo. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que realizar dentro de un plan de emergencia, en decir algo tan simple, por ejemplo, que siempre uno se enfoca en el incendio, en la fuga de gas, en que me quedo encerrado. Tenemos procedimientos dentro del plan de emergencia. ¿Qué hacer en caso de asalto? ¿Qué hacer en caso de aviso de bomba? Entonces, eso el plan de emergencia lo tiene que contemplar. Hoy día tenemos que ir actualizándonos a una toma de rehenes en un edificio corporativo. Yo creo Ahora a lo está lo mejor del COVID. lo del COVID. Entonces, ¿qué es lo que hago? Tengo que ir actualizando mi plan de emergencia y no solamente quedarme en que el incendio y la fuga de gas. No, hoy día tenemos una serie más de eventos sociales que también son parte de una emergencia. Una inundación dentro del edificio, que se reventaron, voy a colocar un ejemplo, una bomba en el subterráneo, es una emergencia. ¿Por qué? Porque a lo mejor el conserje o alguien va a tener que ir a cortar la luz. Y si no, yo tengo estipulado dentro del plan de emergencia qué elemento de protección tiene que llevar esa persona, porque va a estar húmedo, va a estar todo mojado al piso y va a hacer un base a cerrar el circuito eléctrico y le puede venir un choque eléctrico. Entonces eso tiene que estar estipulado en el plan de emergencia e ir educando. Coordinar con los bomberos. ¿Cuál es mi compañía más cercana? Nosotros les enseñamos a la gente dentro del plan de emergencia que, para que ustedes lo tengan claro, una habitación comprobada científicamente se demora 3 minutos en quemarse. Una habitación. Bomberos se puede demorar 10 minutos, 9 minutos en que la avisen, porque la gente siempre dice los bomberos llegan tarde. No es que lleguen tarde a las emergencias, es porque nosotros queremos controlar la emergencia en primera instancia. Y mi vecino que está al lado está grabando, en vez de llamar al 132. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que dentro del plan de emergencia conocer, mi compañía más cercana, tener una cercanía con los bomberos, a través del comité de administración o el mismo administrador, generar un simulacro. Los bomberos muchas veces no tienen edificios para hacer ejercicio. Oye, algo tan simple, yo sé que algunos cuerpos de bomberos y compañías pueden cobrar, pero probar la red seca. La red seca es lo único que va a salvar de un incendio lo más rápido posible en un edificio. Las redes checas se prueban una sola vez, que es cuando se entrega el edificio. De ahí nunca más, porque asumimos que no se van a ocupar. Y puede pasar de que la red seca esté mala. Las redes húmedas están ahí, los extintores están ahí, lo sabemos utilizar. En el momento de una emergencia, no todos actúan de la misma manera. Lo importante de esto, dentro de lo que nosotros también hacemos de las capacitaciones, es que entre más gente sepa, más probabilidades tenemos de que se controle una emergencia. Si yo capacito 10 personas en extintores de red húmeda, a lo menos 4 van a saber actuar, los otros 6 quizás no, o se les olvidó, o van a entrar en shock, o van a salir nomás, ¿ya? ¿Cómo evacuar? Hoy día recorremos edificios completos en donde las zonas verticales de seguridad, las puertas están abiertas. La zona vertical de seguridad es la única zona por donde van a salvar con vida, por donde bajan y suben los bomberos y por donde va a salir la comunidad. Entonces, no es que a mí me gusta tenerla abierta, no es que aquí dejo el carrito, esos brazos hidráulicos tienen mantención, es parte también de la administración y del comité, velar por hacer una inspección y mantención. Entonces, eso es dentro del plan de emergencia. Ahí, como dice la lámina, revisar periódicamente las instalaciones eléctricas. Es importantísimo revisar lo que veníamos hablando de la SEC, ya Superintendencia de Electricidad y Combustible, también tiene que ver con los temas eléctricos. De pronto, una mala instalación, nos podemos encontrar en conserjería con zapatillas, pero enormes, llenas de cables, o maestros que llegan a hacer trabajos con extensiones hechizas. O sea, el tema de la comunidad tenemos que irlo educando y profesionalizando las personas que nosotros queremos traer a nuestra casa, la comunidad en nuestra casa, y si pasa una emergencia no me va a pasar solamente a mí, existen departamentos, existen una cantidad de personas al interior, y desde todos los rangos. Hoy día, Miguel, que tiene varias comunidades, nos puede ratificar quizás, las personas de la tercera edad, por seguridad, se van a los pisos altos,
Entonces, imagínense evacuar personas de la tercera edad, que la mayoría se compran sus departamentos en los pisos de mayor altura. Es un tema no menor, ¿ya? Hoy día que viene los chaf, las chayas que le llaman comúnmente, ¿cierto?, están operativas. Es algo súper sencillo dar el agua para que en caso de algún incendio en el ducto de basura lo pueda apagar de manera rápida. Hemos hecho una prueba de ese sistema de control de incendio. El otro día, sin mentirles, fui a una comunidad, probamos los detectores de humo para ver cómo funcionaban. Piso 8 y la central de alarma detectaba la emergencia en el piso 4. Entonces, algo súper sencillo de probar. Un papelito, echamos humo o una máquina a vapor, como decía Miguel delante con los viejitos galleteando, y ver si realmente la central de alarma nos indica realmente dónde está la emergencia. La prueba de citófono no es menor. En una emergencia, en el plan de emergencia, nosotros estipulamos que el citófono es parte fundamental para comunicarse con los departamentos adyacentes a una emergencia, porque el que está en la emergencia, ese sabe que está en emergencia, se va a salir, pero quizás no le comunica a los otros vecinos, y el conserje tiene que estar ahí, informarle a la comunidad, capacitar, entrenar, decir que cuando haya una emergencia, ellos no tienen que llamar, sino que el conserje va a ser el que va a realizar la llamada. Entonces los citófonos tienen que estar en buenas condiciones de comunicación. ¿Qué teléfono, por ejemplo, le tengo yo de salida al exterior a mi conserje? Un celular, que le pedía en una capacitación, dígame el número de emergencia, ahora ya, 133, 131. Una persona le ha hecho un toque al 132. Imagínense en una emergencia. Yo estaba en una capacitación, algo súper sencillo. En una emergencia nos bloqueamos. Entonces eso es lo que tenemos que el plan de emergencia no quede solamente en un documento, que no sea algo por cumplir con la ley. Una palabra importante decían delante, ¿habrán multas de por medio? Hasta el momento no conozco a nadie que haya tenido multas, ¿ya? El plan de emergencia es muy poco fiscalizable, pero cuando saben, retoma énfasis, es cuando hay una emergencia y las personas sufren accidentes graves o la muerte. Les aseguro que ahí van a encontrar un abogado afuera y le van a preguntar, ¿tiene el plan de emergencia? No lo tengo. Perfecto, ya empezamos mal. Perfecto. Oye, me José Miguel, gustaría José consultar Miguel, exactamente si alguien tiene algo que agregar respecto al plan de emergencia concretamente, Miguel. José Miguel, yo creo que todo lo que dijo Gonzalo es súper importante, Yo quedé súper pero asustado, la verdad. se resume en que, tal como dijo al final, me parece una frase de cierre súper importante, súper clave. El plan de emergencia no puede ser un documento solamente para cumplir la ley. Yo creo que lo más importante, más que el mismo plan de emergencia, es comunicarlo, informarlo, que los conserjes conozcan qué hacer ante un siniestro, que la comunidad conozca la importancia de y cómo actuar. Porque tal como lo comentaba Gonzalo, en un momento de pánico, la gente no va a saber cómo actuar, aunque haya leído quizás 3 veces el plan de emergencia. Entonces, es muy importante estar constantemente comunicándolo, tenerlo a la mano, y muy importante tener estos jefes de cuadrilla, si no me equivoco, que se llaman por piso, que sepan cómo actuar en un determinado siniestro. Es muy importante y ha tocado temas muy relevantes que muchas veces son dejados de lado, como por ejemplo la mantención de los citófonos. Eso es clave para comunicar ante un eventual siniestro y que las alarmas de incendio, por ejemplo, estén en excelente estado. De nada sirve tener una alarma de incendio que se esté activando constantemente, porque al final la gente va a decir, de nuevo está fallando la alarma. Y entonces no pasa nada. Es como el cuento del Pedrito y el Lobo, que empieza a sonar, al final nadie lo considera. Pero muy importante que cuando suene sea realmente por un evento real, para que no le quitemos la importancia de las alarmas propias de incendio. Entonces, yo creo que, y concuerdo plenamente con Gonzalo, respecto a que el plan de emergencia, más que un documento, se debe comunicar constantemente, informar y capacitar, sobre todo a los residentes y al personal. Y, muy importante, detectar qué personas requieren asistencia. Y me voy a adelantar a ti, José Miguel, y Edipro tiene esa facilidad de señalar, marcar quiénes son los residentes que requieren asistencia en una comunidad. Sí, no solo eso, con Edipro también se pueden subir a la biblioteca de documentos este tipo de cosas como Sí. el plan de emergencia, también están todos estos contactos de emergencia que pueden tener disponible el personal de la comunidad. Ahí, por ejemplo, cuando el equipo de Lobby Control desarrolla el plan de emergencia, puede perfectamente también
meter en EDIPRO la información de los contactos, como dices tú, de las compañías de bomberos cercanas. ¿Ya? Sí, se pueden hacer, EDIPRO evidentemente ayuda en estas materias. Para ir cerrando ya, Ricardo, no sé si quieres complementar con algo el tema del plan de emergencia. Mira, yo lo único que quisiera decirles es que desde la superintendencia les ofrecemos la ayuda a ustedes en el sentido de si es necesario hacer charlas a alguna comunidad de edificios, ya reuniendo 10, 12, 15 o más personas, ningún problema, nosotros hacemos la charla porque suele pasar que los administradores, como están en el día a día, pasan a ser como profetas de su propio territorio, digamos. Y cuando viene alguien externo que te indica, como que se le toma más valor. Así que les ofrecemos esa opción. Nosotros tenemos presentaciones preparadas para comunidades, de modo que ellos tomen conciencia y explicamos esto mismo con casos bien concretos, con videos, con fotografías que los hacen tomar conciencia más allá de lo puramente conversado. Así que desde ya quedamos disponibles. Miguel conoce nuestros datos y naturalmente esto lo hacemos acá en la región de O'Higgins y también puede ser en la región del Maule. En las otras regiones tienen que ser las otras direcciones regionales a quienes tienen que pedirles colaboración. Así que eso les agradezco la oportunidad y estamos en contacto. Cualquier situación o duda que se presente de interpretación de alguna condición reglamentaria o legal. Eso era. Perfecto. Genial. Oye, y muchas gracias a Sergio también ahí, que siempre estuvo respaldándome en varios temas. Así es. Sergio, muy bien. en el chat. Ricardo, la última consulta. ¿Es fuga o escape de gas? No, se habla de fuga. Sí, normalmente se habla de fugas, hablamos de fugas de gas, claro. Sí. Ya, perfecto. Oye, para cerrar, lo que queríamos contarles con Lobby Control, primero ya hicimos un repaso de qué era Lobby Control, pero para hacerlo muy, muy preciso, Lobby Control, me corrige si digo algo no tan correcto, pero Lobby Control levanta la información de las comunidades, la carga en la aplicación, en el sistema de Lobby Control, en paralelo a hacer el plan de emergencia, que incluye todo este tipo de capacitaciones y todo este tipo de instrucciones respecto a las cosas que deben mejorar las comunidades. Y lo interesante es la conserjería instala un código QR, o sea, en la entrada del edificio más bien, instala un código QR. Ese código QR le permite al sistema Lobby Control, a la aplicación que utilizan los bomberos y el personal de emergencia, escanearlo y descargar todo esto, descargar toda la información parametrizada de las comunidades para que los bomberos y personal de emergencia sepa exactamente dónde están las vías de evacuación, dónde están las redes secas y húmedas, dónde están los circuitos de ventilación, por ejemplo, para saber cómo se va a mover el aire en caso de una emergencia, etcétera, etcétera, etcétera. Muchísima información que le sirve a personal de emergencia para atender más rápido una emergencia. En vez de, no me acuerdo si era la cifra exacta, en vez de demorarse 15 minutos en entender a qué emergencia se están exponiendo los bomberos que llegan a una comunidad, lo pueden saber en 15 segundos. ¿Algo así? Sí, para complementar un poquito, José Miguel, súper bien. Nosotros instalamos un código QR en los halls de los edificios para la lectura de los equipos de emergencia, especialmente bomberos o la brigada de primera intervención que nosotros creamos dentro de una comunidad. A ver, lo que el 90% de las comunidades en una emergencia van a solicitar los planos. Eso no está en un edificio. En el 90% de los edificios los planos no están. Y si están en arquitectura, y los bomberos son todos voluntarios y no todos son arquitectos ni ingenieros para saber leer un plano. Y nosotros los adecuamos a bomberos, los limpiamos y dentro de eso, como decía José Miguel, indicamos, por ejemplo, dónde está la llave de corte de gas, dónde están los ascensores, tipo de ascensor, dónde está el generador, dónde está el circuito eléctrico, le indicamos la cantidad de mangueras que tiene que llevar el bombero desde la red checa, le indicamos si el edificio cuenta con red checa, que es importante porque los bomberos pueden estar mucho tiempo buscando hasta la red seca. Entonces, si nosotros le indicamos dónde está a través de este plano, muy bien. Indicamos también dentro de esto, al igual que como dijo José Miguel, dentro de la aplicación al momento de escanear hay un ítem en donde los bomberos ven las prioridades de rescate. O sea, si en el piso 10 hay una persona postrada, el bombero automáticamente va a destinar recursos a que esa persona sea rescatada, porque esa persona por sí sola no va a evacuar. Si hay personal eléctrico dependiente
importante que los bomberos sepan, porque si el edificio tiene un grupo electrógeno y bomberos decide desconectarlo y ocupar su propio equipo, ¿qué pasa si el bombero no sabe? Y si la persona no tiene un almacenamiento de batería y necesita el estar conectado de manera permanente, esa persona quizás puede morir. Entonces, esa información nosotros se la entregamos a bomberos en menos de 15 minutos. Los números de contacto del presidente del comité o de alguien del comité y del administrador. Muchas veces, como yo les digo, por hacer entradas forzadas a los bomberos, es porque a lo mejor no tenían una llave y era simplemente para llamar al comité o al administrador, si sabe dónde está la llave, perfecto. Esto pasa generalmente, lo hemos visto en conserjes que vienen el fin de semana, que vienen a hacer el reemplazo, que de verdad no tienen idea en la comunidad en sí, son muy pocos. ¿Ah? Esta aplicación está hecha por bomberos, creada por bomberos para bomberos, y saben a lo que se exponen en un edificio, a la falta de información. Es por eso que, como decía José Miguel, en tiempo normal de una emergencia, bomberos se demora aproximadamente 10 minutos en recopilar información clave. Si la tienen en menos de 15 segundos, bienvenido sea. Recuerden que la única información que tienen los bomberos desde adentro es el bombero que ingresó. Con la aplicación la tienen desde afuera. Perfecto. Y lo interesante es que los clientes de iPro pueden desde ahora contratar Lobby Control a través de la misma plataforma de iPro, en la sección de servicios complementarios o en el link que acaba de lanzar el equipo de iPro por el chat, y va a poder acceder al sistema a través no solamente de un precio especial, sino que también en la misma factura con la que pagan iPro las comunidades en el día a día. O sea, no tienen que preocuparse de procesar otro cheque con la comunidad, no tienen que estar sacando otra firma del comité, sino que en la misma factura van a ir desglosados los dos ítems y todos los ítems que van a agregar, porque también en nuestro marketplace de servicios complementarios, en la tienda de servicios complementarios, hay varios otros proveedores de otras cosas que también pueden ir contratando, y vamos a estar agregando mucho más, la verdad. Tenemos varias sorpresas que vienen en camino. Así que eso, todos invitados a buscar más información de iPro, o sea, de Lobby Control, perdón, en la plataforma de iPro, contactar al equipo de iPro para que les expliquen más en detalle de precio y todo ese tipo de cosas y otras condiciones, directo con nosotros. Eso. Muchísimas gracias, Miguel, Gonzalo, Ricardo. Tuvo una emergencia que no sé. Tuve que ir a fiscalizar a alguien, a poner tal cual. No, muchísimas gracias por su participación. Invitadísimos, como siempre, para nuevos temas en el futuro. Muchas gracias, José Miguel, por la invitación, estar participando en este tipo de eventos que en realidad benefician bastante a toda la comunidad, comité de administración, administradores, y nos convocan a conocer más en materias que son tan atingentes en nuestras labores. Destacar también respecto a Lobby Control, algo que me parece bastante importante es que es un plan de emergencia que está constantemente actualizado, y no tan solo que se actualiza, que se crea y se deja en el gabinete por 5 años. Entonces, ese es un tema que me ha llamado bastante la atención. Ya hemos conversado con Lobby Control en oportunidades anteriores, entonces ya conozco un poco respecto a eso. Así que bastante interesante, y como te decía, muchas gracias, Gonzalo, por tu participación, José Miguel por la invitación, y a don Ricardo Miranda, que nos vino a dar información que sobre todo es bastante difícil de encontrar, sobre todo respecto a las sanciones. Yo en oportunidades anteriores me ha tocado buscar información cómo sancionar, cómo llegar a castigar a ciertos departamentos que no han querido participar en los procesos de certificación. Y aquí don Ricardo nos vino a comentar un poco cómo se hace el procedimiento respecto a eso. Entonces, bastante importante en nuestra labor de administración en los condominios que día a día tenemos que estar revisando. Muchas gracias, José Miguel. Genial. Muchas gracias, José Miguel. Un gusto haber participado y que de verdad se tome en cuenta la prevención en comunidades. ¿Ya? Es muy importante. Cada vez son más las emergencias en edificios en Santiago. ¿Ya? Son recurrentes, desde alguien que se queda encerrado en un ascensor hasta un incendio. Entonces, tener comunidades preparadas hoy en día a través de estas conversaciones hace que, por último, como dice Miguel, pique el bichito y diga, ya, por cumplir con la ley lo voy a hacer, por último. ¿Ya? Pero seamos preventivos, porque después las consecuencias pueden ser mayores
y agradezco obviamente la invitación, represento al equipo de Lobby Control, y seguir participando en este tipo de conversación, todo lo que le podemos ayudar desde la vista preventiva que estamos haciendo con las comunidades. Perfecto. Gracias, Miguel. Muchísimas Buenísimo. gracias a todos los auditores. Les recordamos que este webinar, junto con muchos otros webinars, va a estar disponible desde mañana en la sección de contenido en nuestra página web www.edipro.app, esquina superior derecha, recursos, luego biblioteca de contenido, biblioteca virtual creo que se llama, y van a ver muchísimos webinars, muchísima información para administradores, para comités, también para residentes, etc. Invitadísimos todos a visitarlo y por supuesto invitados a nuestros nuevos webinars que vienen en las próximas semanas. Pueden verlos en la sección de eventos en edipro.app/eventos. Ahí van a ver la programación de los próximos eventos y webinars que tenemos para el futuro. Muchísimas gracias a todos, que estén muy bien, nos vemos. Chao, chao. Adiós. Chao.